Marcos, estuve leyendo tu libro y me sorprende, a veces los políticos uno los ve lejanos de la esfera terrenal, por decirlo de algún modo, de la esfera humana. Yo lo que vi en las páginas es que permitiste desnudar eso, correrte de ese lugar y empezar a reconectarte con vos. Contale a la gente cómo fue ese proceso. Bueno, sí, fue un proceso que, primero, gracias por la oportunidad de charlar. Eh, un proceso que arrancó cuando me fui del gobierno, cuando terminamos el mandato, pero que un poquito había arrancado antes, como cuento en el libro, ¿no? Con la decisión que tomó en mayo del 19 de no seguir, eh, si ganábamos o no seguir en política. Eh, Ahí había un problema con y tu pareja, por lo que contaste. Bueno, una conversación, sobre todo, sí, una sensación Mm. de llegar a un límite, digamos, de lo tolerable para lo que era nuestro núcleo de familia. Y un poco ahí lo que le digo, esto de bancame, que esto es lo que hago, no lo que soy, dame tiempo que Ujú. terminemos esto. Y bueno, eso abrió como una etapa distinta donde, sobre todo gracias a la pandemia, me pude poner como un objetivo tras un trabajo personal, ¿no? Que tenía pendiente hace mucho, de reconexión conmigo mismo, de enfoque terapéutico y también de entender lo que había vivido y el impacto que eso había tenido, ¿no? Y bueno, eso me fue llevando un camino que continúa al día de hoy, ¿no? De aprendizaje y de cambiar la perspectiva y justamente, como decías antes, poder mirar todo esto que viví y que vivo hoy y que por ahí trabajo con otros que están viviendo desde un enfoque centrado en la persona y no centrado en lo institucional, en lo ideológico, en lo partidario, un montón de cosas que nos disocian un poco de esa experiencia humana. ¿Cómo viviste ese rol? ¿Cuáles fueron los momentos más álgidos? ¿Qué me nos podés contar? Bueno, creo que la primera reflexión es que por algo uno busca estar en ese lugar, ¿no? O sea, no es que uno es Sí, sí, víctima sí. de ese lugar, sino que de alguna manera encontrás el lugar que querés estar, con lo bueno y lo malo que tiene ese rol. Y creo que el mayor costo centralmente pasaba un poco por esa desconexión que necesité generar para poder sobrevivir a ese nivel de tensión, de agresión, de energía concentrada, ¿no? Entonces, es como que te vas acostumbrando un poco al contexto y eso te va reduciendo sensibilidad también del autocuidado que tenés que tener ahí mismo, ¿no? También para la propia Claro. función, ¿no? Que creo que esto también es súper importante destacarlo, que toda esta reflexión para mí no atenta contra la eficacia o la capacidad que uno pueda tener en una tarea, sino que está al revés, pensada para ver cómo mejorarla, digamos, ¿no? Y siento que esa desconexión al final del día eh, genera un daño en la tarea, ¿no? Me llamó mucho la atención, también quiero contarle a la gente que cuando termina tu rol como jefe de gabinete, eh, no sé si entendí bien, no tenías ingreso, bueno, no tenías otra fuente de trabajo, uno piensa que por ahí los políticos ya lo tienen todo resuelto, y que decidiste dedicarte a la consultoría internacional o con vínculos exteriores. Es así, me Sí, sorprendió mucho en serio. sí, 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 yo viví de mi sueldo los 18 años que estuve en la política, 16 años de función pública, y, No tenés y empresas, nada. no, O sea, nada, más allá no, de no, la consultoría, nada, nada, nada. no, creé mi empresa cuando salí, yo entré a trabajar con Mauricio en el 2001 con 24 años, recién Ujú. salía de la facultad hace poquito tiempo, y no, mi familia no tiene empresas ni recursos, digamos, más allá de que nunca nos faltó nada, digamos, pero no, eh, y tanto mi mujer como yo vivimos de lo que hacemos, y claramente ese es un desafío enorme que claro, porque mucha gente piensa, no, esto está tiene todo resuelto y no, o sea, te vas del gobierno en un cargo así, por más que sea, o sea, el presidente y vicepresidente sí tienen jubilación, sería, pero el jefe de Claro. gabinete no, y tenés que empezar a pensar eso, generar ingresos.
Mucha gente por ahí eso no lo ve porque por ahí lo habitual es que te vayas a otro cargo público o te quieras quedar en lo político, ¿no? Pero no era mi caso. ¿Y cómo decidiste dedicarte ahora a trabajar en el liderazgo? Lo que sentí, bueno, tanto cuando empecé a trabajar en este tema de consultoría en otros países, combinado con mi proceso personal, fui como indagando de curiosidad intelectual en muchos de estos temas de cómo se piensa esa situación de liderazgo, cómo es la formación, el acompañamiento, las herramientas. Primero hice un paper, después con ese paper fui al podcast, que era un poco testear experiencias de otras personas en otros países, pero de mi generación, en distintas disciplinas. Y eso después llegó al libro y un poco la conclusión fue doble. Por un lado, che, lo que yo aprendí en el camino le puede servir a otros, por un lado, y lo que yo viví en el camino. Y por otro lado, todo el mundo sentís que necesita ayuda, ¿no? O sea, es una combinación. Entonces, poder decir, bueno, mi forma de aportar, porque sigo teniendo vocación por lo público, por transformar mi sociedad, por contribuir, va a ser más indirecto, va a ser más ayudando a otros que están adentro de la montaña, digamos, que quieran subir o que quieran estar, y seguir pensando también en cómo podemos cambiar un poco la mentalidad de la cultura del liderazgo, ¿no? Entonces, por eso también este reportaje, por eso este libro, por esto salir un poco a contar esa vivencia porque siento que nada, puedo hacer una contribución.